Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, bienvenidos a este Diálogo. Luis Amayoa les saluda hoy por Ernesto López, que está disfrutando de sus vacaciones en este miércoles 3 de noviembre. Importantes temas para conversar con nuestros invitados y que también esperamos usted se sume al debate a través de nuestras redes sociales. Desde ya se las voy adelantando. Nos puede buscar en Facebook como Diálogo con Ernesto López y también en Twitter @Diálogo21. Siempre con respeto para nuestros invitados y así vamos enriqueciendo estas pláticas. 6 de la mañana con 31 minutos. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados de la primera parte del programa, directivos del partido Nuestro Tiempo. Está con nosotros Andy Feiler, quien es el director ejecutivo del partido Nuestro Tiempo, y también Ramiro Navas, director de organización del partido. Buenos días, ¿cómo estás, Andy? Buenos días, Luis, gracias por la invitación. Un saludo a Ernesto también, que está disfrutando de sus vacaciones, y por supuesto a tu teleaudiencia, que siempre tan fiel en sintonizarlos a esta hora. Gracias, Ramiro, buenos días, ¿cómo vas? Buenos días, Luis, buenos días, Andy también, y amigos, amigas que nos sintonizan en su hogar. Hablando de Nuestro Tiempo, vamos a hacer una valoración de los 6 primeros meses en la Asamblea Legislativa. Como partido político, ¿cómo han analizado el desempeño de la legislación y como oposición también, que ustedes así han dicho reconocerse, cómo está el trabajo ahora mismo en esta configuración? Bueno, sí, claro, creo que lo que hemos visto en estos últimos 6 meses de esta nueva Asamblea Legislativa, y claramente nosotros lo vemos desde la perspectiva de miembros de la oposición política de ese país, creo que bien lo podríamos catalogar como uno de los mayores retrocesos democráticos en la historia moderna de nuestro país. Han habido retrocesos significativos, tanto institucionales como de transparencia, entre otros. Pero, por ejemplo, ¿por qué esta nueva Asamblea Legislativa? Me pregunto yo, y aquí quiero ser muy claro, Luis, no es una crítica, son cuestionamientos válidos lo que estoy haciendo. Por ejemplo, ¿por qué esta Asamblea Legislativa decretó como reservados los viajes que realizan los diputados? Esa es una práctica que podríamos decir que eran de los mismos de siempre, de los últimos 30 años. Y si ellos tienen los votos para cambiar esa dinámica, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué esta nueva Asamblea Legislativa no le redujo o no eliminó los vales de gasolina, teléfonos celulares y vehículos de los cuales hacen uso la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa? Tienen los votos y la mayoría, incluso en la Junta Directiva, para poderlo hacer. Y aquí un dato importante: ¿quiénes se favorecen de que hayan vehículos y gasolina en la Junta Directiva? Sobre el partido Nuestro Tiempo en la Asamblea Legislativa, ¿cómo ha sido el trabajo en estos 6 meses, Ramiro? Sí, bueno, la verdad que en un escenario como el que tiene El Salvador actualmente, con varios de los elementos que ha descrito Andy, para un partido de oposición y sobre todo, como tú decías, Luis, para un partido que todavía está en un proceso de crecimiento y de acumulación, obviamente la tarea no es fácil. Sin embargo, consideramos que por los mismos elementos que definen a un proyecto como Nuestro Tiempo, sí, estamos ya generando, digamos, un ritmo, una dinámica de trabajo que está permitiendo que la ciudadanía identifique en nosotros una alternativa de oposición, claramente, pero que no necesariamente implique, como el oficialismo plantea, que toda la oposición lo que pretende es dar pasos hacia atrás. Entonces, en la Asamblea Legislativa, a través de nuestra representación, que es el diputado Johnny Wright y Linda Funes, su diputada suplente, ya se han presentado varias iniciativas. Se está haciendo uso de la vocería que implica tener una posición en el Parlamento. Obviamente la aritmética no favorece a los partidos de oposición, y la dinámica de la bancada oficialista, de sus aliados, en muchos sentidos se vuelve hostil hacia quienes identifican como adversarios. Sin embargo, sí vemos a ver, no lo vemos todo perdido, pues, con respecto a la legislatura, porque sabemos que estamos intentando, como Nuestro Tiempo, que nuestro espacio en el Parlamento sea una vocería, sea un espacio, como un gran altavoz, un gran megáfono para estos sectores sociales y ciudadanos
que no han tenido acceso a que su voz sea escuchada y que hoy más están siendo perseguidos, sobre todo. A ver, de estas iniciativas presentadas, aquí tengo el dato, son 6 las que ha presentado Nuestro Tiempo en estos 6 meses, principalmente por el Código de Trabajo y la Ley de Integración Monetaria, para que quedara firme que los salarios deberían de ser pagados con dólares y no con Bitcoin. De las 118 iniciativas, 6 son de Nuestro Tiempo. ¿Qué ha pasado en torno a estas iniciativas, o porque va enfocada en el mismo tema? ¿Con un solo diputado se puede hacer algo? ¿Se ha tomado en cuenta? ¿Qué pasó con esa iniciativa? Bueno, nosotros desde que lleguemos a la Asamblea Legislativa, y que ciertamente nos estamos estrenando como Nuestro Tiempo con el curul que ocupa Johnny Wright, pues nosotros desde un inicio dijimos que íbamos a hacer una voz de sensatez al interior de la Asamblea Legislativa. Y a pesar de que nosotros sabemos que solo tenemos un diputado y que muy probablemente por la dinámica hermética, exclusiva y que responda a una sola persona de la bancada oficialista, nuestras iniciativas no iban a ser escuchadas, y ciertamente no han sido escuchadas, aún así hemos insistido en tener un poco de tener un poco de la voz de la razón ahí adentro y hacerles ver que tienen los números para poder hacer las cosas bien, que algunas cosas se pueden corregir. Y de ahí nacieron esas iniciativas. Por ejemplo, cuando viene la ley del Bitcoin, vienen estas reformas a la ley monetaria y otra al Código de Trabajo. Primero fue la del Código de Trabajo y después la ley monetaria. Es decir, les insistimos 2 veces para poder poner un candado y garantizarle a cada salvadoreño que sus salarios se van a seguir pagando en dólares y jamás en Bitcoin, porque no queremos abrir esa puerta. ¿Se hizo algo con las iniciativas? Hasta ese momento no lo han escuchado. Y fíjate que es bien curioso, porque algunos diputados oficialistas, hace poco escuché a alguno que calificaba a la oposición política de decir que nosotros somos sumamente maquiavélicos y por eso los vemos a ellos tan mal. Creo yo que quien dijo eso, pues quizá a lo mejor no ha leído Maquiavelo más allá del príncipe, pero justamente este autor decía que la clave en la política no está solo en las promesas, en la poesía o en las palabras, sino en las garantías. Y yo creo que eso es lo que no ha podido cumplir esta bancada oficialista. No da garantías de que sus promesas y sus palabras se van a hacer realidad. En cambio, nosotros, aún teniendo solo un diputado, hemos tratado de poner en la mesa propuestas que le garanticen bienestar social a los salvadoreños. ¿Cómo poder abordar estos temas, que los que dice el diputado que son inconvenientes políticamente? ¿A qué se refiere? ¿A qué grandes temas? Sí, no, de hecho, la referencia que se hace es a ellos, pues es al oficialismo que no le conviene abrir la discusión sobre esos temas. De hecho, con esto de la dispensa de trámite, ¿para qué existe la dispensa de trámite? Ese es un procedimiento que está contemplado en los parlamentos para temas de extrema urgencia, de extrema necesidad, y que por la misma urgencia de que se deban resolver rápidamente, es un mecanismo como abreviado para saltarse, digamos, el proceso, ¿verdad? Pero hay una serie de condiciones que tiene que cumplir el tema para que pueda pasar por dispensa de trámite. Eso a veces uno lo escucha, un ciudadano lo escucha y tal vez hay pocos que se dan a la tarea de explicar a qué se refiere. Pues se entiende que es un tema de emergencia, de urgencia. Como partido político no se oponen en torno al uso de criptomonedas como tal, a que circule una criptomoneda, sino al fondo de cómo se ha aprobado. Porque han mencionado, el oficialismo dice, dejamos claros que ni dólares, ni salarios, perdón, ni las pensiones se van a pagar en Bitcoin, sino que van a seguir en dólares. Este es el debate en el que se centraron en un momento. Entonces no se oponen al uso de criptodivisas que ya están siendo utilizadas ampliamente en el mundo, sino a la forma en la que Bueno, en primer lugar, si es cierto que ellos quieren garantizar que los salarios van a seguir pagando en dólares, pues sería bueno que escuchen una propuesta sensata y que lo dejen por escrito, de ley, por decreto, que va a ser así. Eso también ha abierto la puerta a otros temas que realmente llaman la atención y preocupan. Por ejemplo, han dicho que el país, nuestro país, va a ser un referente de minería de Bitcoin. Al minar Bitcoin en nuestro país estamos consumiendo grandes cantidades de energía de las que no sé
que tanto abasto pueda dar el país y qué tan beneficioso sea, si no es que contradictorio. Y eso es otro gran retroceso en materia de medio ambiente. O sea, estamos hablando de introducir minería de Bitcoin, gastar grandes energías, cuando vimos ayer que en la COP26 distintas naciones están asumiendo compromisos para cuidar del medio ambiente, porque es una crisis latente, vigente, y que si no tomamos conciencia, acciones claras en ese momento, las consecuencias van a ser graves. Hablemos ahora de las demandas que tiene la oposición política. Ustedes así se han definido como una oposición. Las demandas que consideran, en qué temas de interés se debería centrar el oficialismo para resolver problemas de la población, Ramiro. Sí, y en este mismo momento hay un tema muy importante, muy sensible, que está queriéndose poner en la mesa, sí, pero el oficialismo pareciera que lo sacude o lo oculta, que es el tema de las desapariciones. Ha habido concentraciones estas últimas semanas que son un poco distintas a esto de las marchas, por ejemplo, que han sido multitudinarias y masivas de diferentes sectores, pero en las concentraciones que se han dado de madres, padres, hermanos, hijos, familiares de personas desaparecidas, son concentraciones donde impera el dolor, donde impera la incertidumbre. La verdad es que es trágico que un país se defina a sí mismo, que un gobierno venda a un país como un ejemplo ante el mundo, que es un estribillo que ocupa bastante el gobierno, cuando lo que está ocurriendo en este momento, como dice en pantalla, es un calvario para las familias. El tema de las desapariciones no es aislado, porque cualquiera puede decir, mire, pero esto no es de ahorita. Claro que no es de ahorita, y eso lo hace más grave todavía. O sea, que no sea un problema nuevo no lo hace menor, todo lo contrario. Entonces, hay condiciones económicas, sociales, culturales en este país que siguen sin resolverse. Y si alguien quiere hablar de deudas históricas, esas son las deudas históricas. Trabajar en resolver las brechas de desigualdad, trabajar en cuáles son las condiciones que siguen alimentando la cultura de violencia en un país como este. Esas son las deudas históricas, y un solo bloque subordinado a la figura de un presidente muy difícilmente va a lograr saldar esas deudas históricas. Solo se puede lograr con un amplio diálogo social y con tomar las medidas adecuadas para llegar a la raíz de estos problemas estructurales. Por ejemplo, ¿por qué no dotamos al Tribunal de Ética Gubernamental de más elementos para que las sanciones para aquellos funcionarios que caen en nepotismo y conflicto de interés sean más graves? ¿O por qué no le damos mayor independencia al Instituto de Acceso a la Información Pública? Hasta este momento lo que ha pasado es que han desmantelado prácticamente a esa institución. ¿O por qué alguna demanda tan básica que hacemos desde la oposición política es ¿por qué no restablecer el orden democrático de nuestro país? Porque jubilaron a 1/3 de los jueces de nuestro país, quitaron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de una forma que no es correcta, y por ejemplo, tienen los votos, Luis, 56 votos, para reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa y garantizar que las elecciones de funcionarios de segundo grado, de los magistrados, procuradores, fiscales, sean completamente distintas y más transparentes, y que no las decidan ni dos partidos ni una sola persona. Como nuestro tiempo, ¿cómo ven este tipo de acciones? ¿Cómo se analiza este tipo de elementos que no son nuevos en la política de nuestro país? Hemos visto partidos políticos como tal, que ya ha sucedido. Justo estamos viendo también el dato que se publicó hoy en el diario El Mundo sobre las declaraciones vertidas por el ministro de Trabajo, Rolando Castro. El gobierno aún no se pronuncia justamente sobre la sugerencia que hizo el ministro de Trabajo a Jen Elizabeth Mains, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, de irse del país, de la representación de los Estados Unidos. Él dijo que por decencia lo más idóneo sería que la señora saliera del país. ¿Cómo ven esta situación y cómo podría verse también desde las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador? Sí. Bueno, Luis, cuando uno como proyecto político asume la responsabilidad de hacer política desde la decencia, una buena parte de eso también es no contribuir con este tipo de conversaciones o de situaciones que lo que pretenden más bien es poner como cortinas de humo y pantalla sobre los otros temas que realmente son importantes. Esta es una cuestión interna de la fracción de Nuevas Ideas y de su partido, que serán ellos quienes tendrán que ver cómo resolverlo. Nosotros
no queremos contribuir a darle más volumen a esa situación, ¿verdad? Lo que sí consideramos es que esta situación, este cruce de declaraciones y no sé cuánto, lo que pone claramente en la mesa es cuál es la lógica con la que funciona este proyecto, ¿no? Y cómo ha salido hasta el mismo presidente de la República a tener una posición condenatoria contra este grupo de diputados. Entonces, esto deja con claridad que es una fracción legislativa, la de Nuevas Ideas, que está totalmente subordinada, quizás ni siquiera al órgano ejecutivo como tal, sino a la figura del presidente. Entonces, obviamente, en un país que funciona, la lógica tendría que ser garantizar la independencia de los órganos del Estado, lo cual no está quedando en evidencia, ¿no? En el tema justo, Andy, de las relaciones, ¿cómo se ve con los Estados Unidos? Y ya decía Ramiro que no se debe buscar únicamente el exterior, sino en el país. ¿Qué se debería de hacer para abordar estos temas? Claro, bueno, con ese tema hay que ser bien claros. Un tema de fraccionamiento de un partido político no debería de conducir a que se dañen relaciones diplomáticas con uno de los principales socios confiables con los que ha contado El Salvador. Eso me parece sumamente irresponsable. Las declaraciones del ministro de Trabajo son sumamente reaccionarias e irresponsables, hay que decirlo tal cual. Ahora, yo creo que esto responde a que, como ciertamente hemos tratado de hacer un balance de estos últimos 6 meses de la Asamblea Legislativa, pero que como legislan para un presidente, podríamos decir que son 6 meses del balance de la intromisión del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, creo yo que esos ataques hacia Estados Unidos responden a tratar de buscar un enemigo frente a los fracasos que tiene este gobierno, y no se responsabiliza el gobierno de sus propios fracasos. Bueno, y así vamos a llegar al final de este bloque del programa. Andy, Ramiro, gracias por acompañarnos, por hacer este análisis sobre 6 meses de lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa y también de lo que ha ocurrido en torno a la política de nuestro país. Un gusto, Luis, gracias por la invitación y un saludo a tus televidentes. Ramiro. Muchas gracias, Luis, nos seguimos escuchando. La educación de nuestro país, cómo están los docentes, y eso también genera una cadenita de cómo está la educación en general en El Salvador. Ya están con nosotros nuestros invitados. Francisco Cruz, candidato propietario, tribunal calificador de la carrera docente de Andes 21 de junio, y también el licenciado Luis Amaya, candidato propietario del tribunal de la carrera docente también por Andes 21 de junio. Buenos días a ambos, gracias por la visita. Buenos días. Aprovecho para enviar un saludo al Magisterio Nacional, a la comunidad educativa y en especial a las estructuras de nuestra gremial en los 14 departamentos. Francisco, buenos días. Muy buenos días a todos aquellos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Aprovechamos la oportunidad de agradecer el canal por esta oportunidad de dirigirnos al Magisterio salvadoreño, a todas las estructuras de Andes 21 de junio, a nuestros simpatizantes, a nuestros afiliados, a nuestro secretario general y a todos aquellos que de alguna manera tienen una relación directa con la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños Andes 21 de junio. Muchas gracias. ¿Cómo está El Salvador actualmente en el magisterio, Luis? Bien, definitivamente la pandemia desde el 2020 y hoy 2021 pues vino a sacar de la ruta natural todo el quehacer diario de la humanidad, y la educación pues no escapa a ello, ¿verdad? El Magisterio Nacional tuvo que enfrentar, digamos, esta pandemia sin estar preparados tecnológicamente, pero se han utilizado algunas alternativas, como nosotros como Andes 21 de junio propusimos a los titulares de educación el uso de guías impresas, que se volviera a reactivar la televisión educativa para que se dieran clases, y
el uso de la tecnología, pues, ¿verdad?, a través de los WhatsApp y todo ello. Y eso conllevó al Ministerio de Educación a pensar en una estrategia, pues, y casi el 100% del magisterio fue capacitado para el uso del Google Classroom. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero eso no hemos retrocedido. Definitivamente a los niños de la educación inicial parvularia les hace falta la parte psicomotriz, la lógica matemática, entonces no es suficiente, ¿verdad? Reconocemos de que hay un déficit. Muchos compañeros que en la actualidad están contagiados, y creo de que vale el reconocimiento y la felicitación al gremio magisterial, ¿verdad? Y los titulares de educación, pues, deberían de reconocer la labor de los maestros que han enfrentado en primera línea, pues, con el afán de educar a los niños, de llevar ese pan del saber a las escuelas. En primer lugar, nosotros señalar que la situación actual del magisterio es un tanto compleja y complicada, sí, más con este momento de finalización del año lectivo 2021. ¿Por qué? Porque alrededor de 17.000 docentes padecen patologías crónicas, consumen medicamentos permanentes. 17.000 docentes, según los registros que tiene el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. A eso debemos de señalar y subrayar una cifra que anda rondando los docentes fallecidos por esta pandemia, que andan rondando los 200. Pero además de eso, esas son cifras oficiales que tiene el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, 200, más los que han fallecido en el sistema vía Ministerio de Salud. El sector magisterial también ha puesto una cuota de fallecidos durante la pandemia. Lo decía nuestro compañero, el licenciado Luis Alberto Amaya, es complicado. Tenemos muchos docentes que en esta actualidad ya cumplen los requisitos de ley para pensionarse, su edad y tiempo de servicio, y no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque existe una deuda histórica en el magisterio, y no solamente para el magisterio, sino para la clase trabajadora, que es el tema de pensiones. Nuestra organización, como ANDE 21 de junio, ha estado presente en la defensa de los derechos de todos los docentes, y vamos a seguirlo estando. No podemos permitir nosotros que los docentes que están en casa haciendo teletrabajo no están descansando, están haciendo teletrabajo. Entonces ellos deben de continuar realizando sus labores porque están desarrollando su labor docente. En ese mismo orden de ideas podemos decir, existen muchos compañeros docentes con enfermedades crónicas, muchos compañeros con enfermedades terminales e incapacitantes, bajo el amparo del decreto 636, que es una reforma de la ley de la carrera docente, que todo aquel docente que ha sido dictaminado por el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial con una enfermedad terminal, una enfermedad incapacitante, debe mantenerse en su casa. El Ministerio de Educación debe nombrar un maestro interino para que pueda cubrirle la carga académica en el centro educativo. Entonces, esta situación es compleja, estamos en una situación difícil, sin embargo, debe de haber una esperanza en el camino para poder resolver las necesidades históricas que ha tenido el magisterio, no solamente de este momento coyuntural, sino de años. Han tocado un tema ya sobre la selección de maestros cuando designan interinos, pero estos interinos luego ya buscan una plaza. Estamos en medio de un proceso de evaluación de maestros para otorgar las plazas en el Ministerio de Educación. Se ha hecho un proceso de selección. Ha tenido críticas, este proceso ha tenido, bueno, ahí está, más de 18.000 profesionales son los que han aplicado a 3.000 plazas en concurso en el Ministerio de Educación, plazas ya en la institución. ¿Cómo han visto ustedes el proceso de selección? Porque hay un problema, lo vamos a ir desglosando. Iniciemos con esto. ¿Cómo han visto el proceso de selección? Bien, con respecto a la pregunta, llegaron 18.159 currículos al Ministerio de Educación. Sí. Y de ellos, actos para la prueba fueron determinados 17.284. Y al final,
al final quedaron ingresados para poder realizar la prueba 16.517. Ellos no tuvieron problemas. Ellos, digamos, sí realizaron la prueba. Sí, pero de estos 16.517 que estaban son aptos, son parte de los 17.284, sí. También tenemos 767 compañeros docentes que tuvieron problemas y no pudieron ingresar. Pero la pregunta es, ¿a quién reclamar? ¿Dónde ir? Bueno, y quiero que alguien me explique por qué no pude ingresar. Al sistema en el que se realizó la prueba. Entonces, estos compañeros, 767, quedaron fuera de poder hacer la prueba, someterse a todo el proceso. Sí. ¿Cómo evaluar esto? ¿Cómo está la cantidad de plazas de los docentes que están trabajando ahora en el Ministerio de Educación? Docentes que están fuera del Ministerio de Educación, muchos de ellos en el sector privado, y hay otros que están sin trabajar. Es correcto. Yo creo que los compañeros maestros que nos están sintonizando a esta hora deben de entender que este proceso de selección de plaza ha sido tan complejo, en primer lugar porque nace por una violación a la ley de la carrera docente. La ley de la carrera docente ya establece las atribuciones del tribunal calificador, pero resulta que hay un decreto que nace en la Asamblea Legislativa en donde le da facultades al Ministerio de Educación, a través de la ministra, a hacer el proceso. Ahí comienza el problema, bajo el argumento de que para ser transparente lo debe de ser el Ministerio de Educación. En primer lugar, llama la atención por las cifras que hemos conocido que las plazas en concurso son más o menos, según cifras que aparecen en la página del Ministerio, 2.700 plazas. Concursantes entre 17 y 18.000 maestros concursantes. Pero bien raro, porque la población desempleada, docentes desempleados, anda rondando los 40.000 docentes desempleados. Y la gran pregunta es, ¿y los otros 22.000 o 23.000 docentes desempleados no quisieron participar de este proceso? Desde luego que quisieron participar. Lo que pasa es que la plataforma no les permitió ingresar a poder introducir su documentación. Ahí comienza la odisea de los compañeros docentes desempleados. Y es que nosotros dijimos desde un momento, todo el docente desempleado tiene el derecho por ley, por la ley de la carrera docente, a participar del proceso. Pero qué bien que aquellos docentes que trabajan de manera interina y ya tienen esa experiencia puedan optar a una plaza por ley de salario. Qué bueno. Pero a eso yo quiero expresar mi rechazo a este proceso de manera ilegal que surge a través de este decreto violatorio a la ley, y decirle, ¿sabe? La prueba, una evaluación, una prueba de conocimiento, sí, no puede elaborarse desde un escritorio, una prueba estandarizada de manera internacional para medir el conocimiento a todos los docentes. Y que al caso no nos hemos dado cuenta que la realidad de San Salvador es muy diferente a la realidad de otro departamento. ¿Cuáles son las atribuciones del Tribunal de la Carrera Docente? En cuanto a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el Tribunal de la Carrera Docente y el Tribunal Calificador? Resulta que el Tribunal de la Carrera Docente es como el Tribunal de Segunda Instancia, es como en segunda instancia. En primera instancia son las juntas de la carrera docente. ¿Qué son las departamentales? Que hay 15 a nivel nacional, una en cada departamento, y San Salvador tiene 2 por la cantidad de docentes. Y la función, las atribuciones del Tribunal Calificador son meramente administrativas, se encarga de todos los procesos, etcétera, etcétera. Y el Tribunal de la Carrera Docente no, él tiene que resolver los recursos por los desacuerdos de las sentencias o resoluciones que ha dictado la Junta de la Carrera Docente. Dos temas que quiero tocar en estos minutos que nos quedan del programa. ¿Cómo ven el presupuesto del 2022 que ubica El Salvador con la mayor inversión en la región en temas educativos, 5.1% del PIB? Y también
cómo solucionar o cuál es la propuesta de ustedes a la reforma del sistema de pensiones. Sí, efectivamente ya nosotros hemos sentado posición al respecto. Con el tema del presupuesto, nosotros sabemos que por años el presupuesto para el Ministerio de Educación ha sido de una manera paupérrima, no suficiente como para resolver la problemática del sistema educativo. Para el año 2022, el proyecto de presupuesto lleva un incremento que anda rondando el 5.1% con respecto al Producto Interno Bruto. Eso como organización lo vemos con buenos ojos. Nosotros jamás nos vamos a oponer todo aquello que venga a favorecer a la clase trabajadora. No vamos a estar en contra de aquello que venga a resolver el problema del ministerio. Si el presupuesto para el año 2022 va a andar entre el 5.1% con respecto al PIB, que bueno, debemos de aprovechar ese presupuesto para resolver de una vez por todas la problemática de la clase trabajadora, para resolver la problemática del Ministerio de Educación. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por la visita, gracias por ponernos en perspectiva también estos temas de interés nacional. A usted también las gracias por estar ahí y quédese con la programación de Grupo Megavisión. Buenos días. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.